Hola, mi nombre es Luis Fernando y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del mercado de derivados del tipo de cambio. Primero debemos de saber qué es un mercado de derivados. Bien, el mercado de derivados es en el que se negocian instrumentos financieros y en el cual su valor va a depender de otros títulos o de otros valores subyacentes. El objetivo principal que persigue el mercado de derivados es poder transferir el riesgo de los compradores a los vendedores. Comenzaré con explicarles un poco acerca de cuáles son las características más generales, pero más importantes de los derivados. En este caso tenemos cuatro. La primera nos habla que requieren de una inversión inicial muy pequeña. Cuando se pone en comparación con otros tipos de contratos, pues le permite al inversionista el poder tener un mayor número de ganancias, pero pues de ocurrir lo contrario, las pérdidas van a ser mucho más elevadas. En la segunda característica nos menciona que el valor de los derivados cambia en respuesta a la cotización del activo subyacente. Con activo subyacente nos referimos a cualquier instrumento financiero, ya sea una acción, una divisa, unos índices bursátiles o metales preciosos, por mencionar algún ejemplo, o ya sea cualquier activo que aporte valor. Como tercera característica, nos habla que los derivados se pueden negociar ya sean en mercados organizados, como pueden ser bolsas de valores, o en mercados no organizados, los cuales no se encuentran regulados. Y finalmente nos menciona que como cualquier contrato, los derivados se deben liquidar en una fecha futura que ya se ha establecido con anterioridad. De ahí explicamos acerca de la clasificación de los derivados. Tenemos cuatro clasificaciones. La primera, según el lugar donde se contratan y se negocian. La segunda, según el activo subyacente involucrado. La tercera, según la finalidad. Y la cuarta, de acuerdo al tipo de contrato que se encuentre involucrado. La primera clasificación, como lo mencionamos anteriormente, se refiere según al lugar donde se contratan y se negocian, contemplando que existen dos lugares. El primero son los contratos que se firman en mercados organizados y la segunda en mercados no organizados. Refiriéndonos a los mercados organizados, son aquellos que se encuentran estandarizados sobre activos subyacentes y que ya fueron autorizados previamente. Además, un punto importante es que los precios y los vencimientos van a ser iguales para los participantes dentro de este mercado. Por otro lado, cuando nos referimos a los mercados no organizados o también conocidos como extrabursátiles, los derivados cuyos contratos y especificaciones deben de ser confeccionadas a la medida de las partes que se encuentren involucradas y que contratan el instrumento derivado. A diferencia de los mercados organizados, en este mercado no hay una estandarización y las partes son quienes van a fijar cuáles son las condiciones que más les favorezcan. Es una diferencia en cuanto a los mercados organizados. Como segunda clasificación tenemos según el activo subyacente involucrado, del cual se deriva nuevamente una clasificación. En el primero tenemos los derivados financieros, que son aquellos contratos en los cuales se van a emplear activos financieros, ya sean acciones, divisas, bonos o algún tipo de interés, por mencionar algunos ejemplos. En el segundo tenemos los derivados que no son financieros, en los cuales se pueden incluir materias primas, commodities como activos subyacentes, que bien pueden ser desde el maíz, la soja, hablando de actividades agrícolas, e incluso podemos abarcar hasta el ganado. También podemos abarcar energéticos como pueden ser el petróleo, el gas o algún metal precioso, ya sea el oro o el platino, por mencionar algún ejemplo.
Tercera clasificación tenemos según la finalidad que se persiga, del cual obtenemos nuevamente tres clasificaciones. La primera nos habla de aquellos derivados de cobertura, los cuales van a ser utilizados como una herramienta para poder disminuir los riesgos en el contrato que se vaya a firmar y las partes que se encuentren involucradas. En el segundo tenemos los derivados de arbitraje, los cuales van a ser utilizados para tomar ventaja de la diferencia de precios, ya sea entre dos o más mercados que se encuentren involucrados. Algo importante es que por medio del arbitraje, los participantes del mercado van a poder conseguir una ganancia que se encuentre libre de riesgo. Y finalmente tenemos los derivados de negociación. En este derivado se negocian con el fin de obtener ganancias mediante expectativas que se tengan del precio del activo que se encuentre involucrado en el contrato. Y por último tenemos la cuarta clasificación de acuerdo al tipo de contrato involucrado, en donde encontramos 5 tipos. El primero son los futuros, los forwards, las opciones, los warrants y los swaps. Comenzaremos por explicar acerca de los futuros. Cuando hablamos de los futuros nos referimos a un acuerdo, el cual ha sido negociado ya sea en un mercado organizado o también conocido como una bolsa de valores, en el cual se va a obligar a las partes que se encuentren involucradas a poder comprar o vender, según sea el caso, un número de bienes o de valores a una fecha futura, pero con un precio que ya se ha establecido con anterioridad y que se está de acuerdo. Quien compra los contratos futuros adopta una posición larga, es decir, que adquiere un derecho de compra, por lo que va a tener esa persona el derecho de recibir en la fecha que ya se ha establecido, o en su caso llamada también de vencimiento, el contrato del activo subyacente que fue el objeto de la negociación. Por otro lado, quien vende los contratos adopta una posición que se le conoce como corta, es decir, que adquiere un derecho de venta en el mercado, por lo que cuando llegue la fecha de vencimiento que se ha establecido para el contrato, deberá de entregar a la parte correspondiente el activo que se ha negociado y a cambio recibirá el cobro de la cantidad según corresponda y que se haya acordado para llevar a cabo la negociación del contrato. Por otro lado tenemos a los forwards, los cuales son un acuerdo que se establece entre dos partes, mediante el cual se adquiere un compromiso para poder intercambiar ya sea un bien físico o un activo financiero, a un futuro y a un precio determinado. De aquí podemos resaltar tres puntos importantes. El primero es que si el precio del activo subyacente sube durante el plazo por el que se firmó el forward, el comprador del forward por supuesto tendrá una ganancia, pero si el precio cae por debajo del precio del contrato, es decir, hablando del valor inicial por el que se firmó el forward, el resultado es opuesto, es decir, que se adquiere una pérdida. Y una diferencia que es importante mencionar es que los contratos forward se realizan fuera de mercados organizados, a diferencia de los anteriores. Por otro lado tenemos las opciones, los cuales de igual forma son un contrato en el que se va a otorgar al comprador un derecho para que pueda comprar o vender un activo subyacente a un precio previamente pactado, en un periodo de tiempo o una fecha que se ha establecido. Pero a diferencia de los forwards en las opciones, se debe de realizar una transacción en el momento en el que se realiza la contratación del mismo, al cual se le denomina como prima. Y es por medio de esta prima que el que compra la opción va a pagar para poder poseer el derecho, mientras que quien lo vende cobra la prima y obtiene así una obligación. En este caso, hablando de las opciones. También tenemos a los warrants,
los cuales son un derecho que el inversor va a adquirir y que va a poder ejercer por un periodo de tiempo y a un precio convenido con anterioridad. También se le conoce a los warrants como un tipo de opción. Para poder entender mejor el concepto, a continuación se presenta un ejemplo. Estableciendo una comparación, se podría decir que equivale a la fianza que dejamos en una tienda para poder reservar un artículo a un precio ya vendido. La fianza con el warrant nos va a permitir ver cuál es la evolución que va a tener el mercado durante un tiempo y así posteriormente se podrá decidir si se adquiere el artículo o no al precio que ya se encuentra fijado y por el cual se ha firmado. Y finalmente tenemos los swaps, los cuales son un contrato de intercambio entre dos partes, las que se encuentren involucradas, en donde se establece una obligación, la de pagar el rendimiento de un cierto activo financiero a cambio de recibir el rendimiento de otro activo financiero. Y es de esta manera como cuando se participa en un swap se va a buscar siempre que la cantidad de dinero que se reciba sea mayor a la cantidad de dinero que se ha de pagar. Es todo de mi parte, muchas gracias.